valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Apreciados estudiantes de tercero de secundaria, llegue hasta ustedes mi saludo y reciban la más cordial de las bienvenidas a esta su clase de lengua española. Necesito que todos ustedes se activen para iniciar en la ruta del aprendizaje. Vamos a aprender. Neurona, ¿cómo estás? Estoy lista, profesora. Qué bueno, esa es la actitud. Listos. Como ya estamos listos, vamos a ver, como siempre, el video que nos aconseja a tomar conciencia y medidas contra el COVID-19. Adelante.
Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Seguimos luchando contra esa pandemia, pero no nos detendremos. Neurona, vamos a ver qué hicimos en la clase anterior. En la clase anterior aprendimos que los adjetivos son palabras que pueden acompañar al sustantivo y destacan una propiedad de lo expresado por el sustantivo o limitan su extensión, como por ejemplo, organismos unicelulares y mi teléfono, señalando la propiedad de posesión. Entre los adjetivos se puede distinguir diferentes clases, por ejemplo, los calificativos, que expresan propiedades o circunstancias de los seres u objetos nombrados por el sustantivo. Por ejemplo, algas azules, suculento alimento. Y los determinativos, que concretan o limitan la extensión del sustantivo. Por ejemplo, estos seres vivos, varios amigos, entre otros. Como bien nos resumió Neurona, en esa clase anterior estuvimos abordando el adjetivo, esa categoría gramatical que se encarga de modificar al sustantivo añadiendo características o cualidades de este. Hoy vamos a centrar nuestra atención en el párrafo y su estructura. Vamos a trabajar sobre este tema, presten mucha atención, pero antes vamos a conocer cuál es nuestra palabra clave. Y la palabra clave es coherencia. Coherencia es la relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. ¿Sabes, Neurona? La palabra clave, coherencia, es una de mis preferidas, porque eso habla de que tiene que existir una relación armónica entre lo que dices y lo que haces. Vamos ahora a leer el siguiente texto para identificar cuáles son esas características que debe poseer un párrafo, sus elementos y su estructura. Adelante. El hombre cada vez necesita mayor cantidad de información para integrarse en el sistema social. Lo mismo que es imprescindible no ser analfabeto. Para integrarse en el sistema productivo industrial, también la información es imprescindible para manejarse en la sociedad. Un hombre bien informado puede optar con libertad y puede progresar socialmente, pues se siente más seguro de sí mismo y de su función en la sociedad. Si está desinformado, pierde relevancia social y le es más difícil en el sistema productivo. Excelente lectura, ¿no crees, Neurona? Sí, profesora. Bien. Nos dimos cuenta que se trata de un párrafo. Y para hacer esa afirmación, Neurona, podemos partir de dos aspectos. Creo que te fijaste que este párrafo, generalmente, este y todos, generalmente se inician con una sangría. Hay otras formas y estilos para desarrollar un párrafo. Por ejemplo, el estilo moderno no tiene sangría, pero lo que sí tienen todos los párrafos es que inician con una letra mayúscula y terminan con un punto y aparte. Pudimos ver en este texto también otro aspecto relevante. Implica o trata varias ideas, las cuales están ligadas entre sí por una temática. ¿Puedes identificar cuál es esa temática, Neurona? Estoy analizando, profesora. La necesidad de información. Así es. En torno a esta temática se van a orquestar las ideas principales y secundarias,
tomemos en cuenta que dentro del párrafo no todas tienen el mismo grado de importancia. Se va a dar entonces una relación de jerarquización. Profesora, tomando en cuenta este criterio, podemos definir el párrafo como la estructura lingüística que expresa el desarrollo de una idea principal. Correcto. Si analizamos el texto anterior, o más bien este párrafo que leímos, nos daremos cuenta de que la idea principal es: el hombre cada vez necesita mayor cantidad de información para integrarse en el sistema social. Las demás ideas que aparecen allí, que podemos llamar ideas secundarias, están para ampliar, sustentar esa idea principal. La oración principal, entonces, recibe el nombre también de oración temática. Esta es la que recoge lo más importante del párrafo. Pudiéramos decir que es la esencia de este párrafo. Al desarrollarlo, podemos darnos cuenta de que esta idea principal puede aparecer tanto en el principio, en el medio, como en el final. Eso en cuanto esté explícita, que podamos verla, leerla. Pero también la idea principal puede aparecer en el texto de forma diluida o implícita. Es interesante que sepamos que la idea principal debe cumplir con dos características. La primera, debe ser precisa, es decir, tiene que indicar de una manera clara el sentido que se está desarrollando en el tema. Y la número dos, debe ser englobante, esto es, poseer una carga significativa de contenido que permita ser desarrollada sin caer en una simple repetición. Neurona, ¿puedes darme algunos ejemplos de oraciones temáticas? Claro, profesora. Algunos ejemplos de oraciones temáticas son: el desarrollo de los medios de comunicación ha enriquecido la vida del hombre. El deterioro ecológico perjudica seriamente la vida humana. Es importante que sepamos que cuando estamos redactando o analizando un párrafo, si suprimimos la idea principal, va a carecer de sentido. No así si quitamos una idea secundaria. El contenido o el sentido global del párrafo va a estar intacto. Profesora, identifico que tenemos algunas dudas de sus estudiantes. Lidia Adams, desde el Tanque de Loma de Cabrera, pregunta: ¿cuáles propiedades deben estar presentes en el texto? Gracias, Lidia Adams, por esa pregunta. Como veníamos diciendo, esas dos características o propiedades del párrafo, hablábamos de que tenía que ser preciso y englobante. Podemos nombrar estos dos elementos. El párrafo debe tener coherencia y cohesión. La coherencia va a darse por tres principios. Número 1, relación o principio temático. Número 2, un principio de pertinencia que tiene que ver con el contexto y la intención de ese texto. Y número 3, el principio de no contradicción. Por lo tanto, la coherencia tiene una naturaleza semántica. En cuanto a la cohesión, debe existir una relación en los enunciados con una congruencia desde un punto de vista léxico-gramatical. Por lo tanto, la cohesión tendrá una naturaleza sintáctica. ¿Alguna otra pregunta? Sí. César Calvo, desde Estancia Vieja en Dajabón, nos pregunta lo siguiente: profe, ¿la oración principal siempre está al principio del párrafo? César, gracias por tu pregunta. La respuesta es no. No siempre está al principio del párrafo. La oración principal, como ya dijimos, puede estar al principio, en el medio o al final, en cuanto sea expresa. Si es implícita, puede estar diluida en el texto, de manera que hay que extraerla partiendo de la temática que se está desarrollando dentro del párrafo. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? No hay más preguntas. Continuando entonces con el desarrollo del tema, como ya dijimos, el desarrollo de un párrafo se manejan ideas secundarias, una idea principal. Para que este párrafo cumpla con su función comunicativa, es necesario que estas ideas se presenten y se relacionen de la forma más clara posible. Y para esto, hablábamos de la coherencia y la cohesión que deben estar muy presentes en ese párrafo,
pero un elemento o un recurso que va a permitir que esa relación se establezca de una manera clara y coherente son nexos gramaticales o conectores lógicos. Los nexos gramaticales o conectores lógicos sirven para enlazar, unir ideas o también párrafos, ¿por qué no? Dentro de los más usados están los de contraste. Estos sirven para introducir una idea que es opuesta a la otra. Dentro de ellos están, sin embargo, pero, no obstante, al contrario, entre otros. Los de consecuencia son los nexos que van a permitir introducir la causa o la razón que han dado origen a algo. Entre los más usados tenemos, así pues, por tanto, en consecuencia, porque. Los nexos de adición van a introducir una idea que tiene que ver con la ya antes anunciada, van a sumar, van a adicionar. Entre los más usados están, además, en adición, también, entre otros. Nexos de ejemplos o de ejemplificación van a explicar, o más bien son conectores, palabras que van a introducir una idea, una oración que va a explicar la ya antes dicha mediante algún ejemplo. Por ejemplo, en particular, esto es, entre otros. Los de síntesis, síntesis tiene que ver con conclusión, resumir, recoger. Entre los más usados están en conclusión, finalmente, como resultado. Y los de consecuencia de valor van a introducir asimismo el momento, el orden en que sucedieron los hechos, si se puede decir, primero, segundo, tercero, está hablando en qué orden han ocurrido, también pueden llamarse de orden. Y los de tiempo, como su nombre lo indica, justamente van a introducir una idea que no ha sido antes dicha o que ya solo va a ser retomada. Después, previamente, entonces, están hablando de tiempo. No del tiempo donde ocurrieron los hechos, sino el tiempo donde se introducen las nuevas oraciones o las ideas. Ahora vamos a dejarlo un momento en pantalla para que puedan copiar. Vamos ahora a analizar algunos ejemplos de estos conectores en un texto concreto. Vamos a leer los siguientes párrafos. El COVID-19 afecta la salud física y mental del individuo. Por tanto, es necesario enfrentar debidamente este mal sanitario. En este ejemplo aparecen dos oraciones. Vamos a identificarla. La primera, el COVID-19 afecta la salud física y mental del individuo. La número 2, es necesario enfrentar debidamente este mal sanitario. ¿Cuál es el conector, Neurona, que está uniendo estas dos oraciones? Identifico que la palabra por tanto. Correcto. En estas dos oraciones se da una relación de consecuencia. La segunda es consecuencia de la primera. Veamos el siguiente ejemplo. El organismo humano, desde el momento de su gestación, nacimiento y hasta la muerte, requiere de una alimentación balanceada. Los alimentos son sustancias que nos proporcionan toda la energía y elementos necesarios para realizar las funciones vitales del organismo humano. ¿Puedes identificar cuál es la oración principal? Los alimentos son sustancias que nos proporcionan toda la energía y elementos necesarios para realizar las funciones vitales del organismo humano. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Los alimentos son sustancias que nos proporcionan toda la energía y elementos necesarios para realizar las funciones vitales del organismo humano. Así pues,
El organismo humano, desde el momento de su gestación, nacimiento y hasta la muerte, requiere de una alimentación balanceada. Neurona, ¿puedes identificar aquí cuál es el conector? Así pues, profesora. Correcto. Se ha establecido una relación de consecuencia. Y puedes ahí mismo, Neurona, identificar la oración principal. Los alimentos son sustancias que nos proporcionan toda la energía y elementos necesarios para realizar las funciones vitales del organismo humano. Correcto. Como pudimos ver en este párrafo, la idea principal está explícita, puede identificarse, no está diluida. Cuando es así, es mucho más fácil identificarla. ¿Tienes alguna pregunta, Neurona? Hasta el momento no tengo, profesora. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al momento de la trivia, ¿te parece? Me parece bien. Vamos ahora a leer el siguiente texto y tendrás que indicarme si posee una oración temática y tendrás que identificar cuál es esa oración principal. Perfecto, profesora. La aventura es una de las causas de los viajes. Ella nos estimula a realizarlos, aún en riesgo de sus sorpresas ingratas. La curiosidad vehemente por conocer tierras extrañas, nuevas, fabulosas y maravillosa es otra de las causas. La necesidad imperiosa de cambiar de sitio, porque la vida se hace más difícil e insegura, nos obliga a buscar otro lugar o paraje más propicio y productivo, y otras muchas razones o motivos nos incitan a viajar. Como vemos, este párrafo no posee una oración temática. Cada una de sus oraciones presenta una idea secundaria referida a las causas que impulsan al hombre a viajar. En este caso, podemos sintetizar que la idea principal de este párrafo es: el hombre viaja movido por diferentes razones. Cabe resaltar que la idea principal no es explícita, sino que está diluida y en este caso es implícita. Muy bien, Neurona, te felicito, excelente respuesta. Vamos a ver ahora el resumen de la clase, por favor, Neurona. En el día de hoy aprendimos que el párrafo es una estructura lingüística que expresa el desarrollo de una idea. En esta podemos distinguir la idea principal y la oración temática. Para que el párrafo tenga sentido y pueda cumplir con su función comunicativa, es necesario valerse de los nexos gramaticales o conectores lógicos. Por lo tanto, mediante los nexos ligamos o enlazamos ideas o párrafos entre los que se establece una relación. También aprendimos que las propiedades del texto son cohesión y coherencia. La coherencia es la organización apropiada de las oraciones de tal forma que el contenido del párrafo sea lógico, claro y se entienda. Y esta descansa en la cohesión, que es la adecuada articulación gramatical de las palabras y de las oraciones. Hemos llegado a la parte final de la clase, Neurona. Ustedes en casa, es interesante que también ustedes puedan enlazar lo que van aprendiendo con su práctica diaria. Y como siempre, quiero recordarles que si tienen alguna duda, no se queden con ella. Visiten la página que ven en pantalla, vuelvan a ver la clase cuantas veces sea necesario, pónganse en contacto con su maestro en la escuela y sigan desarrollando esas competencias. Quiero que reflexionemos en torno a una frase que dijo este célebre filósofo matemático francés, René Descartes. Pienso y luego existo. Descartes asegura con esta frase que el camino a la verdad está basado en la razón y en ese proceso de razonamiento, de pensamiento, debemos encaminarnos a armonizar nuestra teoría con nuestra práctica, de suerte tal que no se puedan separar. Porque por más que tengamos buenas intenciones, lo que habla de nosotros son nuestros actos. Lo que hacemos es más grande que lo que decimos. Nuestras acciones siempre pesarán más que nuestras palabras.
muchas veces el ruido que hacen esas acciones, esos actos, impiden que se escuche lo que decimos, esas palabras, por más elocuentes que sean. Es necesario que tanto la una como la otra caminen de la mano, estén en armonía. Seamos congruentes. Hasta la próxima y sean felices.